Las cartas deuteropaulinas son aquellas cartas que la tradición le ha otorgado a Pablo, pero que los expertos consideran que no hay razones válidas para realizar tal atribución. No vale la pena entrar en detalles sobre los verdaderos autores de estos y demás escritos. En el episodio anterior ya señalamos que no sabemos a ciencia cierta quiénes escribieron estas obras. El Nuevo Testamento, te lo recuerdo, es una obra anónima. La segunda carta a los tesalonicenses trata de rectificar la doctrina de Pablo con respecto a la parusía. Recordemos que ya desde sus primeras cartas, Pablo está convencido que la señal del cielo no tardará en llegar e invita a los fieles a mantenerse despiertos, porque el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Lo que Pablo quiere dar a entender es que las trompetas van a dar la señal en cualquier momento. Lo que hace el autor de Segunda Tesalonicenses es adaptarse a su tiempo. Si bien tanto la primera como la segunda carta concuerdan en la llegada del fin de los tiempos, su diferencia está en que la primera carta lo presupone como inminente y la segunda es más cauta y nos invita a mantener la calma. El autor de la segunda de los tesalonicenses intenta convencer a sus lectores que la parusía no será inmediata. Para él es importante tratar de convencerlos, ya que algunas comunidades cristianas donde se había difundido la idea del fin de los tiempos habían dejado de largo su vida a la espera del Señor. Como bien dice la segunda de los Tesalonicenses 2:2, no debemos alarmarnos como si fuera inminente el día del Señor. Otras dos cartas que componen esos escritos deuteropaulinos son Colosenses y Efesios. Estas cartas son una respuesta, o mejor dicho, un contraataque a la irrupción de falsos maestros. Estos falsos maestros trataban de extender entre las comunidades cristianas una corriente mística del cristianismo. Nos damos cuenta que desde muy temprano el cristianismo se tuvo que enfrentar a la diversidad de pensamiento que buscaba enriquecer el culto con elementos de otras tradiciones. Este cristianismo místico se proclamaba como superior a todas las religiones, pero esta supuesta superioridad no era tanto el problema. El inconveniente estaba en su teología. Para ellos, Jesús no era el centro de la salvación, sino uno más. Era un ser subordinado a los seres espirituales que controlaban el universo. En ese sentido, el principal objetivo de la carta a los colosenses es enfrentar los ataques teológicos de los seguidores de este culto pagano y refutar las ideas esotéricas de estos falsos maestros. Un ejemplo muy claro lo tenemos en Colosenses 2:23. El autor nos advierte de la falsedad del mensaje. Tienen una apariencia de sabiduría, humildad y rigor corporal, pero no dejan de ser terrenales y nada más alejado de la salvación que lo terrenal. Otra de las cartas que pretende defender al cristianismo del acecho de los falsos maestros es Efesios. Esta carta proyecta a la Iglesia como santa, gloriosa y de trascendencia cósmica. Basta con ir a Efesios 2:20 para darnos cuenta de sus palabras. Fue edificada sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. La carta también reflexiona sobre la doctrina de la salvación. Principalmente se centra en la superioridad de Cristo, quien todo lo ve y quien todo lo puede. Otro elemento muy importante en Efesios es la superación de la ley de Moisés, tema sumamente importante para entender las discrepancias entre las obras del Antiguo Testamento. Otro elemento muy importante en Efesios es la superación de la ley de Moisés, tema sumamente importante para entender las discrepancias entre las obras del Nuevo Testamento. En Efesios 2:15, Pablo deja muy claro que Jesús es la paz. Hizo de los dos pueblos uno, anulando en su carne la ley decretada en los mandamientos, una referencia al Éxodo y a la separación de la monarquía. Es por esto que el Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo Testamento. La carta a los Efesios también nos habla un poco sobre la ética cristiana. Exige no participar en las obras de las tinieblas ni embriagarse con vino, no vivir como necio,
vivir como sabios, llenarse el espíritu a través de los salmos, himnos y alabanzas del Señor. La carta a los Hebreos fue un sermón que después quedó por escrito para ser leído ante las comunidades mixtas. Esta carta busca motivar a los lectores judíos que están un poquito afectados y desamparados por la desaparición del Templo de Jerusalén. Los elementos más importantes a destacar de la carta a los Hebreos son la alianza y la ley de Moisés. Pablo sustituye la vieja alianza de Moisés por el sacrificio de Cristo, que a sus ojos es una alianza nueva y más eficaz. Con respecto al tema de la ley de Moisés, basta con dirigirnos a Hebreos 3, 5, 6 para darnos cuenta que este debate ya está cerrado. Pablo manifiesta que Moisés fue fiel a su casa como un sirviente, pero Cristo lo fue como hijo del frente de su casa. Recapitulemos un poco. En las cartas que vimos recientemente, se busca rectificar el pensamiento de Pablo con respecto a temas tan complicados y polémicos como la parucía y la ley de Moisés. El siguiente grupo de cartas, las pastorales, se escribieron en otro contexto histórico muy distinto al de las cartas anteriores y en una época del cristianismo en la que los liderazgos carismáticos le abrían paso a los cargos de poder. Al mismo tiempo, los fieles experimentaron en carne propia la hostilidad del Imperio Romano y la amenaza de herejías que ponían en duda su fe. Todo esto forjó el pensamiento de aquellos que llevaron sus ideas hasta las últimas consecuencias.